Bienvenidos a nuestro video. Mi nombre es Brian Conde. Y mi nombre es Dana Arias. Nosotros somos estudiantes del programa de Química de la Facultad de Ciencias Básicas en la Universidad de La Granja. Y esta es la asignatura de Química Analítica 3 En el día de hoy vamos a hablar acerca de la cromatografía líquida, HPLC. y cromatografía de gases. A manera de introducción, la cromatografía es una técnica de alta eficiencia que tiene como objetivo separar los componentes de una mezcla debido a dos efectos contrapuestos que son la retención y el desplazamiento. Primero, el efecto de retención es el efecto producido sobre los componentes de una mezcla por una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido anclado a un soporte sólido. Y el desplazamiento es el efecto producido sobre los componentes de nuestra mezcla debido a una fase móvil, que puede ser líquida o gas. Ahora, el fenómeno de la migración de los componentes de la mezcla que pasan a través de la fase estacionaria serán promovidos por una fase móvil, y este proceso recibe el nombre de elución. Ahora bien, la mezcla separada es depositada sobre una fase estacionaria, mientras que la fase móvil la desplaza a través del sistema por tiempos de elución diferentes. Es ahí donde se da la separación de los componentes de nuestra mezcla, ya que estos tienen propiedades físico-químicas que permiten, digamos, la interacción relativa entre los componentes y cada una de las fases. Esas características pueden ser como la polaridad, ya sea moléculas polares o no polares, y también la parte iónica. Según la naturaleza de la fase estacionaria y la fase móvil, la cromatografía puede ser de varios tipos. La primera es la cromatografía sólida líquida, donde la fase estacionaria va a ser un sólido y la fase móvil va a ser un líquido. Y la cromatografía líquido-líquido, donde ambas van a ser líquidas. También podemos encontrar la cromatografía sólido-gas y también podemos encontrar la cromatografía líquido-gas. Ahora, a continuación, vamos a presentar un video que va a explicar en qué consiste la cromatografía de gases. La cromatografía de gases es una técnica de separación que va a utilizar como fase móvil un gas y como fase estacionaria un sólido o un líquido situado en una columna cromatográfica. La cromatografía gas líquida va a tener una gran aplicación en todos los campos de la ciencia y normalmente se va a denominar cromatografía de gases. Esta cromatografía se llevará a cabo en una columna cerrada, en la cual se va a encontrar retenida la fase estacionaria y por la cual se va a hacer pasar el gas portador, que va a actuar como la fase móvil. Los componentes de la muestra se van a introducir a través del inyector y la temperatura debe ser adecuada de forma que permita la vaporización de los componentes de la mezcla. El gas portador, que va a actuar como fase móvil, va a transportar los componentes de esta muestra a través de la columna hasta un detector, que debe ser una especie químicamente inerte, térmicamente estable y debe tener una pureza elevada y no puede contener ni oxígeno ni agua. En la práctica, generalmente los gases que se utilizan son el helio, el nitrógeno, el hidrógeno y el argón. Los compuestos inyectados en el cromatógrafo de gases se van a separar dentro de la columna, según la tendencia que van a tener al ser retenidos en la fase estacionaria o a permanecer en la móvil. Si no existiera esta interacción entre estos componentes, la fase estacionaria se desplazaría por la columna a una misma velocidad que un gas portador y no sería posible que se diera la separación de los componentes. Finalmente, los componentes individuales aislados van a pasar inmediatamente a un detector. Los más utilizados son el de ionización de llama, conductividad térmica, el de captura electrónica, espectrómetro de masas, el termoiónico, conductividad eléctrica y el de fotoionización. En este caso se va a utilizar un espectrómetro de masas. En este espectrómetro de masas, las moléculas van a entrar en una fuente de ionización, donde se van a ionizar los componentes de la muestra, separados por el cromatógrafo de gases. Estas fuentes de ionización de los espectrómetros de masas moleculares van a tener una energía suficiente para romper los enlaces químicos de las moléculas de la muestra, pero no van a poder descomponer estas moléculas en átomos. Las fuentes de ionización en la cromatografía de gases van a producir fragmentos que pueden ser ionizados. Por esta razón, de la fuente de iones van a salir iones de moléculas de la muestra que van a ser denominados iones moleculares. Los fragmentos ionizados y moléculas no ionizadas y fragmentos y moléculas sin carga normalmente van a ser eliminados por bombas de vacío, que van a ser utilizadas
para producir un ambiente de baja presión. Lo siguiente va a ser el analizador, que va a servir para cuantificar esos iones según los valores que tengan de masa carga. Con esta obtención de estos espectros de masas mediante la cromatografía de gases y con un software adecuado, va a poder compararse el espectro incógnita con una serie de espectros que van a ser contenidos dentro de una librería del espectrómetro. Y así se va a poder llegar a conocer la naturaleza de cualquier sustancia que va a ser separada por una cromatografía de gases, y se podrá deducir cualquier información cuantitativa determinando el área o la altura de esos picos cromatográficos. En el siguiente video voy a dar una explicación acerca de las partes elementales de un instrumento de HPLC. En el video observaremos las componentes fundamentales de un instrumento de HPLC. Empecemos por el sistema de suministro de fase móvil, el cual está compuesto por una bomba y en muchas ocasiones está compuesto por un sistema de mezclados diluyentes. La misión fundamental o el objetivo fundamental de nuestra bomba es suministrar un caudal constante y libre de pulsos de la fase móvil a través de la columna, sin que el flujo sea influenciado por la presión en cabeza de columna, ya que esta puede variar por obstrucción de las líneas de conducción del filtro de la cabeza, entre otros sistemas. Para ello es necesario que nuestra bomba sea capaz de trabajar a presiones elevadas, pueda suministrar flujos adecuados para diferentes tipos de columnas y además debe ser constante el flujo a largo del tiempo, porque de este depende la reproducibilidad de los tiempos de retención. Podemos encontrar dos tipos de bombas: bombas neumáticas y bombas de motor eléctricos. En las bombas neumáticas existen bombas de desplazamiento directo y bombas amplificadoras, y en las bombas de motor eléctrico encontramos bombas de jeringas y bombas alternantes. El sistema de mezclado se utiliza ya que puede existir dos modalidades de trabajo, que son isocrático, cuando la fase móvil mantiene la misma composición durante la dilución, y en gradiente, cuando la composición de la fase móvil cambia según una función dependiente del tiempo. He aquí la función que realiza el mezclado o el mezclador diluyente. Luego procederemos a observar un sistema de inyectores que pueden ser de dos tipos: los de jeringas y los de válvula. Estos inyectores tienen el objetivo de introducir la muestra en la columna. Los inyectores de jeringa, la introducción de la muestra se da por medio de una jeringa cuya aguja entra en el sistema cromatográfico a través de una membrana, lo que permite depositar la muestra en la cabeza de la columna. Mientras que los inyectores de válvula consiste en una válvula de 6 vías, dos de las cuales están conectadas entre sí por medio de una espira. Esta espira es un tubo de volumen conocido, cuya misión es la de contener la muestra antes de efectuarse la inyección. Luego procedemos a observar la columna, el cual es el elemento fundamental de un cromatógrafo de líquido, puesto es que es en ella donde se tiene lugar la separación, y por lo tanto resulta fundamental una correcta elección de la columna adecuada para cada separación, ya que una columna inadecuada o de mala calidad nunca se obtendrán buenos resultados aunque se disponga de un buen instrumento. Ahora bien, dependiendo del tipo de columnas que llevemos a cabo, se pueden dividir dos tipos de cromatografía atendiendo a la polaridad de esa fase estacionaria o de la columna. Empecemos porque existe la cromatografía de fase normal. En estas cromatografías, las fases estacionarias presentan puntos activos de alta polaridad y la alteración que se produce en el soluto son específicas del grupo activo. La fase estacionaria puede ser un sólido absorbente, que en muchas ocasiones es la sílica o la lúmina, o bien un soporte del cual se une químicamente moléculas orgánicas que presentan grupos funcionales de alta polaridad. La sílica tiene carácter polar y al introducir nuestra muestra a través de la fase móvil y llegar a nuestra columna, vemos que las separaciones de las
componentes o de los componentes que tiene nuestra muestra se separan en polares y no polares. Los componentes polares son retenidos por nuestra fase estacionaria y los no polares son eludidos por la fase móvil. Caso contrario, en la cromatografía de fase reversa, donde la fase estacionaria tiene una naturaleza apolar y generalmente está compuesta por cadenas hidrocarbonadas o grupos fenilos, y las interacciones que se producen son inespecificadas, es decir, existe un efecto Solvolfo. En este caso, las componentes no polares son retenidas por nuestra fase estacionaria o por nuestra columna, y las no polares son eludidos por la fase móvil. Por último, encontramos el detector, el cual permite medir a la salida de la columna una propiedad física del oyente que deberá depender de la composición de este. La detección en cromatografía se realiza habitualmente en continuo, aunque es posible la utilización de colectores de fracciones para la identificación y cuantificación de pequeñas fracciones de eluyentes. Entre los detectores que nos aportan información estructural han sido hasta el momento los más extendidos. Entre ellos podemos mencionar un detector del índice de refracción, un detector de ultravioleta visible, detectores de fluorescencia, detectores de conductividad eléctrica y detectores electroquímicos. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos seguir compartiendo más temas acerca de estos instrumentos analíticos. Espero que les haya sido de mucha utilidad y muchas gracias.